Bueno, estábamos tratando de ubicar un poco, digamos, las perspectivas. Entonces, vuelvo un poquito. Ciertas perspectivas, digamos, o corrientes que comprenden y analizan los movimientos sociales en términos más funcionalistas, digamos, en síntesis de mantención del status quo, de las relaciones vigentes, ¿no? Por eso decíamos esa corriente en Estados Unidos. Pues una corriente que tiene mucha influencia en Europa, influyó muchísimo en Argentina, digamos, en toda esa producción académica que es la teoría de la acción colectiva, o sea, centrarse en las acciones que los movimientos desarrollan. Lo que nombré recién de María Gon tiene que ver con poder ubicar los movimientos desde sus distintas inscripciones, o algunas más ligadas a partidos políticos, o sea, hay movimientos que surgen, digamos, como propuesta de organizaciones políticas, o movimientos que surgen a partir de la relación con las iglesias, ¿sí? Este dato es fundamental para que no tengamos una idealización de los movimientos sociales. No son todos los movimientos sociales, no están ligados al campo popular, ¿sí? Hay movimientos sociales que son de derecha y también tienen que ser analizados. No son de nuestro palo, no son los que nosotros nos queremos vincular y por lo que queremos construir otra cosa, pero sí, si tenemos que analizar las perspectivas y las corrientes, tenemos que ubicar también a los movimientos de derecha. Digamos, Bolsonaro, digamos, y todo el proceso que se está desarrollando en Brasil tiene que ver también con movimientos civiles sociales, o Bloomberg, años atrás, no sé si recuerdan, cuando se demandaba con fuerza y tenía un gran apoyo social el reclamo por la baja de edad de punibilidad, bueno, digamos, una serie de cuestiones que tienen que ver con directamente el reclamo del Estado a la represión, ¿no? Bueno, nosotros acá, digamos, lo que le incorporamos o quisiéramos poner en tensión a esta corriente que diríamos que es la hegemónica, digamos, para entender los movimientos sociales, que es la de la acción colectiva, le queremos incorporar una reflexión, un poco lo decíamos al comienzo, que es la que al movimiento social no podemos desvincularlo de las luchas generales, de las luchas sociales. Entonces, ahí se va armando un poco más el cuadro. Tenemos que situar a los movimientos sociales en un marco general, inscrito en una crisis estructural, en una crisis coyuntural y en una crisis histórica. Y en esa crisis histórica, justamente la soberanía alimentaria tiene lugar central, porque es la que está en contraposición al modelo dominante. Respecto a eso, bueno, si lo encuentro, voy a poder compartir. Bueno, hace referencia justamente a vincular las otras determinaciones. Por ahí podemos agregar algo más. Digamos, nosotros en los contenidos hablábamos de territorios en disputa, ¿no? Decíamos, bueno, los territorios, hablamos de los territorios del capital y los territorios, o sería también los territorios del agronegocio y los territorios de los campesinos y las campesinas, ¿no? El territorio que está justamente peleando por que avance esa soberanía alimentaria. Ahí nosotros les propusimos un texto de Bernardo Manzano Fernández, Bernardo, que es brasilero, que forma parte, digamos, de distintas experiencias en investigación en las universidades de extensión, y está en relación al MST, ¿sí? Donde en ese artículo él hace referencia también a algunos autores y a algunas categorías claves para pensar los territorios. Después, digamos, más adelante del texto justamente se va a detener
las particularidades y las manifestaciones justamente de esa disputa de territorios entre campesinos y campesinas y todas las empresas ligadas a los agronegocios. Pero por ahí podemos puntualizar algunas cuestiones. Nosotros queremos que, si les interesa conocer un poco más, hay un geógrafo también, decimos, es un intelectual orgánico, bahiano, afrodescendiente, que es Milton Santos, ¿sí? Que tuvo que exiliarse en España, perseguido por la dictadura, y para nosotros es realmente, bueno, ha escrito muchísimo, pero fundamentalmente es, y acá se suma otro compañero, es de esos intelectuales comprometidos con su tiempo y con su tierra, ¿no? Justamente por sus raíces, toda su vida se ha comprometido tanto con los estudiantes universitarios, digamos, como con distintas luchas. Después puede volver a Brasil y la verdad que es impresionante la producción que ha desarrollado. Y ahí, en esa línea, él piensa el territorio como algo inseparable, como algo contradictorio, y como la materialización de la existencia humana, como dirá Lefebvre, que ahí lo van a encontrar en el texto, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos hablar? Bueno, que el territorio es una construcción que se da a partir del espacio geográfico, pero el espacio es anterior al territorio, ¿no? El territorio es una construcción que es posterior a ese espacio geográfico. En este contexto, va a decir Manzano Fernández, el territorio es utilizado como un instrumento de control. Pensemos en todos los procesos de militarización de las tierras de campesinos y campesinas, la persecución, la matanza. En realidad nos podríamos retrotraer justamente si pensamos en términos de los procesos de colonización y saqueo en nuestra tierra. Desde ahí hasta acá, con distintas coyunturas, el territorio ha sido un instrumento de control. Pero no solo eso, justamente cuando Milton trae lo contradictorio es porque permanentemente hay luchas. Como decíamos respecto a la frase de Erich Hoffmann, la lucha está latente. En algunos momentos emerge, cobra fuerza y vemos que, bueno, qué horizonte construye ahí. Solamente para que ustedes cuando profundicen en ese texto, y sabemos que por ahí para algunos compañeros y compañeras es un poco más sencillo, están más familiarizados, ¿sí? En los términos fundamentalmente que vienen de la sociología, la teoría social, y otros compañeros que vienen quizá de las exactas son los que nos van a proveer elementos que desde las ciencias sociales no tenemos, y nos hace mucha falta. Así podemos reunir lo que está en esta sociedad dispersa, ese conocimiento fragmentado, y así podemos unir justamente la procesualidad histórica, decimos, los procesos históricos con los biológicos. De ahí vamos a sacar justamente, vamos a consolidarnos como intelectuales orgánicos. Entonces decía, bueno, ubico algunos términos para que ustedes los puedan encontrar en el texto, que tienen que ver con, por ejemplo, la idea de que en un territorio, el territorio implica soberanía, multidimensionalidad y multiescalaridad. Soberanía, porque plantea que quien determina la política también define la forma del territorio, ¿no? Soberanía y como propiedad. Ahora, ¿cómo se desenvuelve la propiedad privada de estos sectores que ya mencionamos, los grandes, los de la alta concentración económica, y cómo asumen las organizaciones, los movimientos sociales, y cómo viven, digamos, en ese territorio es totalmente diferente? Respecto a las otras dimensiones, la multidimensionalidad y la multiescalaridad, digamos, en términos de escala está haciendo referencia a, bueno, cómo en los estados aparecen distintas escalas para desarrollar la vida en sociedad, un municipio, un departamento,
una provincia, un país, digamos, esas escalas para poder tener una comprensión de ese territorio. También de soberanía dice qué es una cualidad, ¿sí? Y eso me parece importante resaltar. Es una cualidad porque aunque se interrumpa la soberanía, esté amenazada, siempre está presente en los conflictos por esa disputa territorial. Ahí nos parecía que era muy interesante pensarlo en esos términos. Aunque esté amenazada, va a estar presente en esa disputa. Y respecto a la multidimensionalidad, ustedes lo van a ver en el texto, en realidad estamos hablando de justamente de cómo interjuegan todos los procesos económicos, políticos y sociales. Bueno, después va a hablar de tipos de territorio, de los territorios materiales e inmateriales. Los materiales son los que forman el espacio físico, ¿sí? Y los inmateriales es el espacio social, a partir de relaciones, de formas de pensamiento, conceptos, teorías, ideologías. Si pensamos en la universidad, es un espacio material e inmaterial. Este propio espacio virtual, digamos, tenemos que definirlo, a ver en qué territorio consiste. Entonces, también nos parecía interesante, para que lo lean, a partir de estas definiciones, cómo nosotros no solo ocupamos, sino nos producimos y nos reproducimos en los espacios, territorios que habitamos, ¿no? Entonces lo podemos pensar en términos justamente de las luchas y las peleas campesinas, pero como decíamos al comienzo, de ese conjunto de organizaciones que disputan y donde en los territorios materiales se desarrolla una vida cotidiana. Nosotros ponemos foco, digamos, en esa vida cotidiana que está plagada de necesidades, que está plagada de padecimientos, pero también de resistencia, ¿sí? Podemos retomar, por ejemplo, la idea de los modelos de desarrollo que trabajó Fernando, ahí también, ¿no? Digamos, se expresan distintos territorios en disputa. Falta un montón, pero voy a ir cerrando con algunas cuestiones que tienen que ver, vuelvo con las características de otros autores sobre los movimientos sociales, para que después las compañeras, Valentina y Lali, aborden un poco más justamente un tema que para nosotros es fundamental, que es justamente el atravesamiento, digamos, el lugar de las mujeres en todas estas organizaciones, el potencial que se tiene ahí. Un texto que no los... ¿Cómo van? ¿Están medio aburridos? ¿Sigo? Mientras voy a incorporar compañeros. Bueno, como no dicen nada, sigo un poquito. Yo estaba pensando, Vale, en esto que decís acerca de los actores y los territorios. Estoy acá. Se me vino a la cabeza, nosotros en el año 2013, la Cátedra de Soberanía, tuvo una instancia en que nos convocaron para hacer un curso con, digamos, distintas organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, bueno, nucleadas de la FAO, de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y también del Ministerio de Agricultura, ¿no? Ese es el año 2013, por ahí para poner en contexto, había muchas organizaciones de distinta raigambre ideológica y política, y se los convocó, digamos, a participar en un encuentro de formadores, para formar formadores en esas organizaciones, y la cátedra fue invitada para participar. Y yo cuando hablabas de los territorios y de las disputas, pensaba eso de, bueno, un ejemplo para verlo en esa cotidianidad, cómo funcionan los movimientos sociales y a qué, digamos, a qué limitaciones y a qué, digamos, restricciones se imponen, es eso, cuando se constituyen, por ejemplo, mesas de diálogo o situaciones en donde se los convoca a las distintas organizaciones a dialogar y a distintos actores, bueno, cómo se sientan, por decirlo metafóricamente, cada uno en
esa mesa de negociación, ¿no? Porque si uno tendría a pensar, cuando hay una disputa, cuando hay un conflicto, digamos, tratamos de que todos se sienten a la mesa, dialoguen, lleguen a acuerdos. Pero previamente está todo lo que está diciendo Valeria acerca de las inequidades, las desigualdades, de dónde provienen cada uno de los movimientos, esas organizaciones. Entonces, cuando capaz que el Estado o determinadas organizaciones llaman a la negociación, llaman al acuerdo, bueno, no todos se sientan de la misma forma, digamos. Hay unos que se sientan muy cómodamente, como decía vos, los sectores que concentran en el campo nuestro, en el ámbito rural, claramente, y vos decís, bueno, entonces, pero se sientan todos a la negociación de la misma forma. Digo, es una reflexión que me viene a la cabeza justamente por eso, ¿no? Por el tema de cómo confluyen distintos actores en esas disputas. Para tenerlo presente. Bueno, el curso salió bastante bien, estuvo muy bueno, pero digo, fue toda una negociación y fue ardua, porque a veces en las bases está todo muy, ¿cómo decirlo? Falta organización y falta unidad, y arriba están bien parapetados y muy concentrados su poder y su organización también, ¿no? Sí, es un elemento fundamental. Bueno, lo que vamos a nombrar ahora es, pero justamente para pensar en las experiencias propias, ¿no? Digamos, de organizaciones en las que nosotros o ustedes estuvieron o se encuentran, o para pensar en futuras experiencias, algunos otros elementos, digamos, que son constitutivos, que son características de los movimientos sociales. Ahí echamos mano, digamos, a la experiencia que digamos, la traduce en algunos textos de Raúl Sivechi, que es un uruguayo. Está quedando 9 minutos. Hacemos una tercera parte, porque en realidad vamos a ir cerrando con las compañeras toda la cuestión de las relaciones patriarcales en el campo y las luchas feministas, y después haríamos una plenaria, ¿sí? Así que si ven el horario, avísenme. Raúl Sivechi es un uruguayo y también tiene vinculación con movimientos sociales, y nosotros tomamos algunos de esas características para luego pensar justamente cómo se traducen en el territorio estas características, cómo las repensamos. Una primera cuestión tendría que ver con la territorialización de los movimientos, ¿no? Entonces es lo que hablamos de eso, la territorialización. Territoria. Es decir, que es su arraigo en espacios que son conquistados o recuperados, ¿no? Ahí desarrollamos un poco. Bueno. Es una característica fundamental, su inscripción en territorios. Y si retomamos justamente el análisis de Manzano Fernández, no son únicamente territorios materiales, sino que también son inmateriales, son los territorios simbólicos, ¿no? Territorios de identidad, de construcción de identidad. Podemos hablar también, digamos, como característica, y estamos hablando de los movimientos sociales de este lado, ¿no? No estamos hablando de todos los movimientos sociales, como decíamos, digamos, de raíz conservadora o reaccionaria. Estamos hablando de los movimientos populares. La búsqueda de autonomía material y simbólica. Ven cómo se van relacionando unos y otros, material y simbólica. La afirmación de una identidad. La capacidad de formar sus propios intelectuales. Y volvemos a algo también para nosotros trascendental, porque si pensamos en todas, no las coordinadoras, tanto nacionales, bueno, no sé si yo lo mencioné, por ejemplo, la coordinadora latinoamericana, la CLOC, o sea, todos los distintos espacios y
y escalas en las que se organizan los movimientos, hay un despliegue muy interesante respecto a esa formación de dirigentes desde los propios intereses, ¿no? O sea, no sé, pensemos en las escuelas de formación agroecológica, hay infinidad de ejemplos que ahora en la plenaria podemos conectar respecto a ese tema, a la formación de los propios intelectuales. Ahí, bueno, podemos hacer, está esa referencia a Gramsci cuando habla de los intelectuales que tienen, digamos, varias funciones, ¿no? Que son funciones, pensemos en compañeras y compañeros dirigentes que tienen funciones de dirección, que tienen, digamos, tareas vinculadas a la construcción también de otra educación, de otra pedagogía, a pensar en una construcción de una conciencia social crítica para ese proyecto de sociedad que se aspire y que se está construyendo, ¿no? Entonces, estábamos en el cuarto, esa capacidad para formar sus propios intelectuales, formación de intelectuales. Entonces, acá el intelectual no es el que produce conocimiento científico de espaldas a los problemas, el intelectual es el que pone a disposición todo ese conocimiento que es colectivo para avanzar en este caso, digamos, en relaciones sociales diferentes, ¿no? Entonces es formación de intelectual y dirigente. Y ahí se va vinculando con lo que vamos a ir trabajando con las compañeras, el papel de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres como las mujeres, es a lo largo de la historia, pero es en este último tiempo, en el caso de los movimientos sociales, como empiezan a asumir lugares destacados en sus organizaciones, ¿no? Las mujeres campesinas, y otras dirigentes sociales o referentes sociales, aún en condiciones desiguales respecto a cualquier esfera o cualquier cuestión que estemos discutiendo, digamos, en desigualdad respecto a la tenencia de la tierra, digamos, para las compañías trabajadoras en el campo, a la desigualdad respecto a todo el trabajo reproductivo que tenemos que desarrollar las mujeres, y no solo no está valorizado ni reconocido, sino que es recontrafuncional a justamente la acumulación del capital. Aún en todas esas condiciones adversas, digamos, ha explotado justamente esa potencialidad que tenemos las mujeres y que digamos, desarrollamos tanto en ese cotidiano como en bueno, funciones, como decíamos, lugares destacados en estos espacios. Entonces ponemos el papel de las mujeres. Estos son algunas de las características que nosotras queremos profundizar. Ahí está, volví. Y yo recién hablaba hice mención a las pedagogías críticas, ¿no? No sé, dos cosas más. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de conocer a Patricia Melgarejo de México, hicimos una actividad con otras compañeras también de otras organizaciones, y la verdad que fue impresionante como poder compartir con ellos también, si pensamos en la universidad también, ¿no? otros proyectos y otras formas pedagógicas, que es un poco aún en estas condiciones lo que nosotros queremos construir con ustedes, ¿no? Entonces ella habla de pedagogías insumisas. Les voy a leer algo. Cortito. Pedagogías insumisas, nombrar el movimiento pedagógico de los sujetos. O más bien, los sujetos pedagógicos del movimiento. Soberanía pedagógica. El andar la palabra.
autonomía, territorios de aprendizaje, escuela propia, producción solidaria, donde territorios, fincas, fábricas, escuelas son ocupadas y recuperadas por las pedagogías otras de los movimientos sociales y de sujetos pedagógicos en horizontes descolonizadores. Entonces lo que nos preguntamos, y nos devanamos el cerebro, digamos, algunos y algunes, en estos espacios universitarios, es si estamos dispuestos a poner no solo a disposición este conocimiento, a compartirlo, sino que la soberanía alimentaria sea nuestro horizonte de intervención en la práctica profesional. Y esa sería la pregunta. Bueno, muy bien, porque queda un minuto, justo. Bien. Bueno, Así que entonces, pasamos a la segunda, obviamente, segunda, sí, tercera. yo les voy a dejar la palabra a las compañeras en esta tercera parte, ¿sí? Para que nos metamos un poco más dentro de los movimientos campesinos, indígenas, el movimiento de las mujeres, ¿sí? Bueno, genial. Ya estaríamos. Qué bueno sería hacer tuk y seguir.